¿Sentiste que había un punto de inflexión donde dijiste, sí, me puedo dedicar, puedo vivir de mi proyecto, además puedo vivir bien, no solo con libertad, sino con dinero? ¿En qué momento ves eso posible? Porque algo que has dicho es de no lanzarte a la piscina y al vacío. ¿En qué momento decides eso y lo sientes? Pues mira, yo realmente empecé dando servicio, entonces yo llegué a un acuerdo con el que era mi jefe y pasó a ser mi cliente, y entonces yo tenía una parte como estable ya de salida. Luego, a raíz de eso, te empecé a coger clientes, entonces para mí fue muy rápido el sentir que ya podía vivir de ello. Al principio me empecé pagando mal, con tarifas de mierda, porque no, pues, no, primero, tampoco tienes tanta experiencia y segundo, que no crees en ti, entonces te vas dando cuenta de que la gente que menos paga es la que más te putea y todas estas cosas, y empiezas a ponerte tú en valor, a ir aprendiendo, vas mejorando, vas subiendo precios, y yo realmente el poder vivir de ello pude vivir rápido. Porque yo, entre lo que me pagaban de la empresa donde yo trabajaba antes, que había llegado a un acuerdo con ellos y trabajaba unas horas para ellos al día, tal, más luego con lo que yo generaba con otros clientes que iba consiguiendo, pues al final a mí me iba bien. Yo ya pagaba mis facturas, ya ganaba rápidamente, porque al principio además empecé con el plan este reducido de autónomos, entonces yo con poco ya me sacaba más sueldo del que ganaba en mi antigua empresa, rápido. Y a raíz de ahí yo fui aprendiendo, avanzando y en esa parte. Estuve muchos años dando servicio y yo tenía la barrera de vivir de la formación, que era como de cómo consigo que esto sea mucho más, vaya más allá de yo dar servicio, ¿no? Y ahí fue donde estuvo mi siguiente salto mental, porque yo tenía la creencia de vivir de la formación sin dar servicio, que en verdad luego hago servicio para mis proyectos y para otros proyectos que estoy asociada, pero ya era como el salir del concepto cliente, ¿no? Pero fíjate que muchas veces tenemos barreras absurdas porque dices, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que vuelva a dar servicios y sé hacerlo. O sea, no, no tendría ningún problema con eso. Para mí, hasta aunque fuese a través del servicio, es una mejor opción que trabajar por cuenta ajena porque gano más, no tengo un techo, entonces puedo ganar más y soy libre porque elijo cuándo y cómo trabajo. Entonces, siempre va a ser mejor opción que trabajar por cuenta ajena. Y, y ahí me di cuenta como de esa barrera mental que yo tenía, que a veces nos cuesta dar ese salto de decir voy a de empezar a ofrecer, o sea, a dar algo ahí fuera con mi manera de hacer y poder hacerlo a mi manera y trabajar para montando cosas chulas y muchas veces tenemos esa barrera. Hablando de barreras, mira, ayer hablaba con una persona que para mí es referente en el mundo del podcast y del marketing, que es Oscar Feito, que me ha dado recuerdos para ti. ¿Puede ser que tú a Oscar le escribieras antes de empezar tu podcast diciéndole qué? Pues que quería dejar mi trabajo, que no sabía cómo hacerlo, pero que yo sentía que tenía que aprender porque yo tuve un trabajo antes del que yo estaba en ese. El dueño de otro trabajo me descubrió a Oscar Feito y entonces juntos escuchábamos su podcast y lo comentábamos. Y resulta que yo, el día que quería dejar mi empresa, le mandé un correo a Oscar Feito. Él luego me hizo una consultoría en directo, que está por ahí un podcast perdido, no sé qué número es, hay un podcast por ahí donde él me hizo una consultoría en directo, ¿no? Como de cómo enfocarme, qué cosas hacer. Verás a una Marina totalmente diferente. Y claro, y yo estaba ahí un poco de a ver qué hago. Y hace poco, bueno, hace unos meses, luego me sacó después de años diciendo, oye, esta chavala que me escribió en su momento, ahora ya tiene su propia escuela y todo esto, ¿no? Y yo en aquel momento quería montar mi agencia. Y yo decía, porque yo tenía siempre como la visión, yo me fui de Almería pensando, yo montar una agencia de marketing en Madrid. Que al final luego la agencia de marketing en Madrid era en mi casa en Madrid. No era en una oficina de, no, era en mi casa en Madrid y en el coworking de Google, que me iba allí a la cafetería de Google cuando la tenían abierta al público. Así que era un poco eso, pero yo le escribí en aquel momento porque sentía la necesidad de emprender, sentía que podía aportar mucho más, sentía que donde estaba limitada y que yo podía hacer más cosas y quería ser libre. Y me sentía como un pajarito enjaulado, que era como, yo recuerdo que incluso le dije como de, me siento un pájaro enjaulado o algo así. Incluso puede que tu tono ya fuera de quién es esta flipada, en plan de Eh, sé que va a pasar seguro y sé que voy a vivir de esto. no, no sabía si lo iba a conseguir, pero yo sabía que era posible, porque yo había estado
en muchos eventos. Ten en cuenta que yo empecé en el mundo online muy pronto y yo vi las primeras conferencias de Vilma Núñez, de Víctor Martín, de Mayer Tomasena, de todos los que en aquel momento eran los cracks del online. Yo estuve en sus primeros eventos, o sea, en sus primeros todo, ¿no? Y me acuerdo que estuve en un evento que hicieron la presentación de Metricool, la herramienta esta de gestión de redes sociales. O Sí. sea, que era la presentación. O sea, imagínate, ¿no? Y yo sí que veía que había gente que vivía de eso, veía cómo lo tenían montado y yo me sentía capaz de hacer eso. O sea, era como de esta gente lo ha hecho, me inspiraron. Por eso creo que es tan importante de que en vez de poner el foco en mira lo que este que hace esto, este que hace lo otro, y sentirnos pequeños o compararnos desde el punto de vista negativo, yo agradezco a toda la gente que hace cosas porque me inspira a que a mí se me ocurran cosas para hacer, porque hay cosas que a mí no se me han ocurrido. O sea, yo no soy más brillante o tengo ideas o soluciones para todo. Pero si, por ejemplo, tú antes me hablabas de que uno de tus sueños es tener un podcast que sea presencial, entrevistar a gente y tal. Pero tú has visto eso, has visto podcasts como el de Tengo un Plan, has visto podcasts en internet que te han inspirado que eso es posible. Entonces, si tú no hubieses tenido esa gente haciéndolo, no lo hubieses visto, a lo mejor ni siquiera se te habría pasado por la cabeza. Entonces, tenemos que ver a lo que pasa afuera no como una amenaza, sino como una inspiración para luego decidir nosotros qué queremos hacer, pero contando con esas opciones. Totalmente. Yo hace tiempo que asumí que no soy un genio, entonces no busco ser el primero en inventar nada, sino en hacer lo que quiero hacer en base a la inspiración que hay en el mundo, que es mucha. No quiero ser el primer podcast presencial, pero sí hacerlo a mi manera y como a mí me haga sentir bien.